Lecturas amenas. Cuentos, relatos y crónicas. Bienvenida, querida gente. Hoy nuestro invitado son los bestiarios. Figuras literarias fantásticas que nos llevarán a conocer animales fabulosos, retóricas increíbles de la mano de insignes escritores de la literatura mundial. Escuchemos. Cuentos y relatos. Un animal soñado, por C.S. Lewis. Del libro de los seres imaginarios de Jorge Luis Borges. El canto era fuerte ya, y la espesura muy densa, de manera que no podía ver casi a 1 metro delante de él cuando la música cesó súbitamente. Oyó un ruido de maleza que se rompe. Se dirigió rápidamente en aquella dirección, pero no vio nada. Había casi decidido abandonar su búsqueda cuando el canto recomenzó un poco más lejano. De nuevo se dirigió hacia él. De nuevo el que cantaba guardó silencio y lo evadió. Llevaría más de 1 hora jugando a esta especie de escondite cuando su esfuerzo fue recompensado. Avanzó cautelosamente en dirección a uno de estos cantos fuertes y vio, finalmente, a través de las ramas floridas, una forma negra. Deteniéndose cuando dejaba de cantar y avanzando de nuevo, con cautela, cuando reanudaba el canto, lo siguió durante 10 minutos. Finalmente, tuvo al cantor delante de los ojos, ignorando que era espiado. Estaba sentado, erecto como un perro, y era negro, liso y brillante. Sus hombros llegaban a la altura de la cabeza de Ransom. Las patas delanteras, sobre las que estaba apoyado, eran como árboles jóvenes, y las pezuñas, que descansaban en el suelo, eran anchas como las de un camello. El enorme vientre redondo era blanco, y por encima de sus hombros se elevaba, muy alto, un cuello como de caballo. Desde donde estaba, Ransom veía su cabeza de perfil. La boca abierta lanzaba aquella especie de canto de alegría, y el canto hacía vibrar casi visiblemente su lustrosa garganta. Miró maravillado aquellos ojos húmedos, aquellas sensuales ventanas de su nariz. Entonces el animal se detuvo, lo vio y se alejó, deteniéndose a los pocos pasos sobre sus 4 patas, no de menor talla que un elefante joven, meneando una larga cola peluda. Era el primer ser de Perelandra que parecía mostrar cierto temor al hombre. Pero no era miedo. Cuando lo llamó, se acercó a él, puso su belfo de terciopelo sobre su mano y soportó su contacto. Pero casi inmediatamente volvió a alejarse. Inclinando el largo cuello, se detuvo y apoyó la cabeza entre las patas. Ransom vio que no sacaría nada de él, y cuando al fin se alejó, perdiéndose de vista, no lo siguió. Hacerlo le hubiera parecido una injuria a su timidez, a la sumisa suavidad de su expresión, a su evidente deseo de ser para siempre un sonido y solo un sonido en la espesura central de aquellos bosques inexplorados. Ransom prosiguió su camino. Unos segundos más tarde, el sonido empezó de nuevo detrás de él, más fuerte y más bello que nunca, como un canto de alegría por su recobrada libertad. Las bestias de esta especie no tienen leche,
y cuando paren, sus crías son amamantadas por una hembra de otra especie. Es una bestia grande y bella, y muda, y hasta que la bestia que canta es destetada, vive entre sus cachorros y está sujeta a ella. Pero cuando ha crecido, se convierte en el animal más delicado y glorioso de todos los animales y se aleja de ella, y ella se admira de su canto. Fragmento del cuento Carta a una señorita en París, de Julio Cortázar. Cuando siento que voy a vomitar un conejito, me pongo 2 dedos en la boca como una pinza abierta y espero a sentir en la garganta la pelusa tibia que sube como una efervescencia de sal de frutas. Todo es veloz e higiénico. Transcurre en un brevísimo instante. Saco los dedos de la boca y en ellos traigo sujeto por las orejas a un conejito blanco. El conejito parece contento. Es un conejito normal y perfecto, solo que muy pequeño, pequeño como un conejillo de chocolate, pero blanco y enteramente un conejito. Me lo pongo en la palma de la mano. Le alzo la pelusa con una caricia de los dedos. El conejito parece satisfecho de haber nacido y bulle y pega el hocico contra mi piel, moviéndolo con esa trituración silenciosa y cosquilleante del hocico de un conejo contra la piel de una mano. Busca de comer y entonces yo hablo de cuando esto ocurría en mi casa de las afueras, lo saco conmigo al balcón y lo pongo en la gran maceta donde crece el trébol que a propósito he sembrado. El conejito alza del todo sus orejas, envuelve un trébol tierno con un veloz molinete del hocico y yo sé que puedo dejarlo e irme, continuar por un tiempo una vida no distinta a la de tantos que compran sus conejos en las granjas. Las preocupaciones de un padre de familia, de Franz Kafka. Algunos dicen que la palabra Odradek procede del esloveno y sobre esta base tratan de establecer su etimología. Otros, en cambio, creen que es de origen alemán, con alguna influencia del esloveno. Pero la incertidumbre de ambos supuestos despierta la sospecha de que ninguno de los dos sea correcto, sobre todo porque no ayudan a determinar el sentido de esa palabra. Como es lógico, nadie se preocuparía por semejante investigación si no fuera porque existe realmente un ser llamado Odradek. A primera vista, tiene el aspecto de un carrete de hilo en forma de estrella plana. Parece cubierto de hilo, pero más bien se trata de pedazos de hilo, de los tipos y colores más diversos, anudados o apelmazados entre sí. Pero no es únicamente un carrete de hilo, pues de su centro emerge un pequeño palito al que está fijado otro en ángulo recto. Con ayuda de este último por un lado y con una especie de prolongación que tiene uno de los radios por el otro, el conjunto puede sostenerse como sobre 2 patas. Uno siente la tentación de creer que esta criatura tuvo, tiempo atrás, una figura más razonable y que ahora está rota. Pero este no parece ser el caso. Al menos no encuentro ningún indicio de ello. En ninguna parte se ven huellas de añadidos o de puntas de rotura que pudieran darnos una pista en ese sentido. Aunque el conjunto es absurdo, parece completo en sí, y no es posible dar más detalles porque Odradek es muy movedizo y no se deja atrapar. Habita alternativamente bajo la techumbre, en escalera, en los pasillos y en el zaguán. A veces no se deja ver durante meses, como si se hubiese ido
a otras casas, pero siempre vuelve a la nuestra. A veces, cuando uno sale por la puerta y lo descubre arrimado a la baranda, al pie de la escalera, entran ganas de hablar con él. No se le hacen preguntas difíciles, desde luego, porque, como es tan pequeño, uno lo trata como si fuera un niño. «¿Cómo te llamas?», le pregunto. «Odradek», me contesta. «¿Y dónde vives?». «Domicilio indeterminado», dice y se ríe. Es una risa como la que se podría producir si no se tuvieran pulmones. Suena como el crujido de hojas secas y con ella suele concluir la conversación. A veces ni siquiera contesta y permanece tan callado como la madera de la que parece hecho. En vano me pregunto qué será de él. ¿Acaso puede morir? Todo lo que muere debe haber tenido alguna razón de ser, alguna clase de actividad que lo ha desgastado. Y este no es el caso de Odradek. ¿Acaso rodará algún día por la escalera arrastrando unos hilos ante los pies de mis hijos y de los hijos de mis hijos? No parece que haga mal a nadie, pero casi me resulta dolorosa la idea de que me pueda sobrevivir. Fragmentos del texto Petronio, novelista, tomado del libro Vidas Imaginarias de Marcel Shaw. Nació en los días en que saltimbanquis vestidos con trajes verdes hacían pasar a cerditos amaestrados por aros de fuego, cuando porteros barbudos, con túnica cereza, desgranaban legumbres en una bandeja de plata delante de los mosaicos galantes a la entrada de las quintas. Cuando los libertos, llenos de sestercios, maniobraban en las ciudades de provincia para obtener cargos municipales. Cuando los rapsodas, a los postres, cantaban poemas épicos. Cuando el lenguaje estaba relleno de vocablos de ergástulo y de redundancias ampulosas venidas de Asia. Su infancia transcurrió entre elegancias como esas. No se ponía 2 veces seguidas una lana de tiro. Las comidas estaban compuestas por cosas delicadas e inesperadas, y los cocineros variaban sin cesar la arquitectura de las vituallas. Así, Petronio vivió blandamente, pensando que hasta el aire que aspiraba había sido perfumado para su uso. Cuando hubo llegado a la adolescencia, luego de haber encerrado su primera barba en un cofre ornado, comenzó a mirar alrededor de él. Un esclavo cuyo nombre era Ciro, que había servido en el circo, le enseñó cosas desconocidas. Petronio era pequeño, negro y visqueaba de un ojo. No era de ningún modo de raza noble. Tenía manos de artesano y un espíritu culto. De ahí que le fuese placentero darles forma a las palabras e inscribirlas. Conoció entonces a gladiadores bárbaros y charlatanes de feria, hombres de miradas oblicuas que parecían echar el ojo a las legumbres y descolgaban pedazos de carne, niños de cabellos rizados que paseaban a senadores, viejos parlanchines que discurrían sobre los asuntos de la ciudad en las esquinas, lacayos lascivos y rameras advenedizas, vendedores de frutas y patrones de albergues, poetas lamentables y sirvientas pícaras, sacerdotisas equívocas y soldados errantes. Fijaba en ellos su ojo visco y captaba con exactitud sus modales y sus intrigas. Ciro lo llevaba a los baños de esclavos, a las celdas de las prostitutas y a los reductos subterráneos donde los figurantes de circo se ejercitaban con sus espadas de madera. A las puertas de la ciudad,
entre las tumbas, le confió las historias de los hombres que cambian de piel, que los negros, los sirios, los taberneros y los soldados guardianes de las cruces de tortura se pasaban de boca en boca. Alrededor de los 30 años, Petronio, ávido de esa libertad diversa, comenzó a escribir la historia de esclavos errantes y disipados. Se dice que cuando acabó los 16 libros de su invención, mandó llamar a Ciro para leérselos, y que el esclavo reía y gritaba muy fuerte, golpeando sus manos. En ese momento, maquinaron el proyecto de llevar a la práctica las aventuras compuestas por Petronio. Ciro y Petronio cargaron un poco cada uno el pequeño saco de cuero que contenía sus enseres y sus denarios. Durmieron a la intemperie, junto a los túmulos de las cruces. Vieron brillar tristemente en la noche las pequeñas lámparas de los monumentos fúnebres. No se sabe si volaron. Fueron magos ambulantes, charlatanes de campaña y compañeros de soldados vagabundos. Tuvieron jóvenes amigos traidores a los que amaron y que los abandonaron en las puertas de los municipios, quitándoles hasta su último as. Se entregaron a toda clase de desenfrenos con gladiadores evadidos. Petronio aterrorizaba a los viajeros con su ojo opaco y su negrura que parecía maliciosa. Desapareció una noche. Ciro pensó que lo encontraría en una celda roñosa donde habían conocido a una ramera de cabellera enredada, pero un carnicero ebrio le había hundido una ancha hoja en el pescuezo cuando yacían juntos a campo raso en las losas de una sepultura abandonada. Texto tomado del libro Bestiario de Alejandra Ramírez y Agustín Celis. Burak. El Burak o Alborak es la criatura celeste que, según una leyenda musulmana, subió a Mahoma al cielo. Existen distintas interpretaciones sobre este ser. Se ha dicho que era de naturaleza equina, mayor que un asno, pero menor que una mula, aunque otras versiones se muestran más confiadas y afirman que era una yegua alada. En todo caso, se trata de una versión tardía del viaje nocturno del profeta. En las versiones anteriores, era un hombre o un ángel quien guiaba a Mahoma ante la presencia de Alá. En el Corán, es la Sura 17 la que refiere este viaje nocturno. Su preámbulo se abre con estas palabras: Loado sea quien hizo viajar a su siervo por la noche, desde la mezquita sagrada hasta la mezquita más remota, aquella a la que hemos bendecido su alrededor para hacerle ver parte de nuestras aleyas. Cierto, Él es el oyente, el clarividente. Tradicionalmente, se identifica a la ciudad de Jerusalén con la mezquita más remota, y en la explanada de las mezquitas se alza la cúpula del peñasco, donde se encontraba la roca en la que el profeta dejó la impronta de su pie durante el viaje nocturno que lo llevó en presencia de Alá. Los exégetas no se ponen de acuerdo sobre la naturaleza del viaje de Mahoma hasta el séptimo cielo. Algunos piensan que se trató realmente de un viaje físico, de un milagro, y que, montado a lomos de Alborak, el profeta conversó con los patriarcas y los ángeles, y que al estar en presencia de Dios, sintió un frío tan intenso que se le heló el corazón. Sin embargo, otros creen que el viaje fue tan solo una visión que Mahoma tuvo, lo que coincidiría con la famosa tradición que afirma que el viaje duró menos de lo que tarda en vaciarse un cubo de agua. Según esta segunda versión, al iniciar su travesía, el Burak
volcó un cubo de agua que nunca llegó a derramarse, pues tras su regreso, Mahoma logró asirlo sin que se vertiera una sola gota, lo que demostraría también que el tiempo de Dios no se puede medir con los parámetros efímeros de los hombres. El elefante, de Juan José Arreola. Viene desde el fondo de las edades y es el último modelo terrestre de maquinaria pesada envuelto en su funda de lona. Parece colosal porque está construido con puras células vivientes y dotado de inteligencia y memoria. Dentro de la acumulación material de su cuerpo, los 5 sentidos funcionan como aparatos de precisión y nada se le escapa. Aunque de pura vejez hereditaria, son ahora calvos de nacimiento. La congelación siberiana nos ha devuelto algunos ejemplares lanudos. ¿Cuántos años hace que los elefantes perdieron el pelo? En vez de calcular, vámonos todos al circo y juguemos a ser los nietos del elefante, ese abuelo pueril que ahora se bambolea al compás de una polca. No, mejor hablemos del marfil. Esa noble sustancia, dura y uniforme, que los paquidermos empujan secretamente con todo el peso de su cuerpo, como una material expresión de pensamiento. El marfil, que sale de la cabeza y que desarrolla en el vacío 2 curvas y despejadas estalactitas. En ellas, la paciente fantasía de los chinos ha labrado todos los sueños formales del elefante. Tomado del libro Historia de los monstruos de Ernest Martin, del capítulo titulado Los monstruos famosos. Pero volvamos a ellos y retomémoslos en esta fase de su existencia, cuando consideraron que había llegado el momento de terminar con su vida nómada e ir a residir por siempre a su patria adoptiva. Las pérdidas de su fortuna se habían reparado poco a poco. Podían comprar una propiedad, casarse, vivir libres y felices. Se embarcaron entonces hacia los Estados Unidos y llegaron a una localidad llamada Mount Airy, situada en una de las ricas laderas de las Montañas Azules. Allí adquirieron una granja y se establecieron como cultivadores con el nombre de los hermanos Bunker. Sus gustos, muy marcados por los trabajos del campo, muy pronto los hicieron agricultores muy expertos. Una vez que lograron una situación muy cómoda, buscaron casarse y contrajeron nupcias con 2 hermanas, como si hubieran querido apretar más fuertemente los vínculos que los unían. El destino les fue favorable en este aspecto, pues tuvieron hijos cuyo número llegó a 22, todos bien constituidos, robustos y sanos. En los momentos de ocio que les dejaban sus ocupaciones agrícolas, no tenían un pasatiempo más agradable que entregarse al ejercicio, ya sea de la pesca o de la caza. En fin, nada había llegado todavía a perturbar la felicidad de esta interesante familia de la granja de Mount Airy. Pero un día, un punto negro ensombreció este bello cielo. Cheng fue atacado de congestión cerebral. Después de algún tiempo, se entregó a copiosas libaciones y su intemperancia había alcanzado tales proporciones que tarde o temprano debía llegar a ser su víctima. La enfermedad no fue mortal gracias a los asiduos y consagrados cuidados con los que fue rodeado, pero le quedó una parálisis en todo un lado del cuerpo. Advertido por este golpe que hubiera podido matarlo, tuvo la fuerza de corregirse. Se volvió sobrio y después de algunos años solo le quedaban algunos rastros de su hemiplegia. Se le concedieron todavía muchos años de felicidad y nada hacía prever que la hora fatal se acercaba, cuando una tarde, después de una cacería, Cheng, cuya salud
nunca fue dotada de la misma resistencia que la de su hermano, fue presa de un resfriado que no era ajeno a la gran fatiga de la jornada. Se va a la cama, pasa una mala noche y en la mañana presentó todos los síntomas de una pleuresía. La enfermedad progresó rápidamente. Todo su entorno fue asediado por tristes presentimientos. Solo Encke no dudaba del acontecimiento siniestro que se preparaba. La situación había manifiestamente empeorado el cuarto día. La opresión había aumentado y la fiebre era más alta. Por último, muere en la noche del 17 de enero de 1874, sin que su hermano lo percibiera y sin que esta catástrofe hubiera interrumpido su sueño. De madrugada, uno de los hijos entra en la habitación, se acerca despacio al enfermo y nota que ya no respira. Comprendiendo que el desenlace había llegado, despierta a Encke, quien al ver el cadáver de su hermano, grita angustiado: «Estoy perdido». Silvio Salvático. Buenos Aires, 1901. Buenos Aires, 1994. Entre sus propuestas juveniles se cuenta la reinstauración de la Inquisición, los castigos corporales públicos, la guerra permanente, ya sea contra los chilenos o contra los paraguayos o bolivianos, como una forma de gimnasio nacional, la poligamia masculina, el exterminio de los indios para evitar una mayor contaminación de la raza argentina, el recorte de los derechos de los ciudadanos de origen judío, la emigración masiva procedente de los países escandinavos para aclarar progresivamente la epidermis nacional, oscurecida después de años de promiscuidad hispano-indígena, la concesión de becas literarias a perpetuidad, la exención impositiva a los artistas, la creación de la mayor fuerza aérea de Sudamérica, la colonización de la Antártida, la edificación de nuevas ciudades en la Patagonia. Fue jugador de fútbol y futurista. De 1920 a 1929, escribió y publicó más de 12 poemarios, algunos de los cuales obtuvieron premios municipales y provinciales, y frecuentó los salones literarios y las cafeterías de moda. Desde 1930, encadenado por un matrimonio desastroso y por una prole numerosa, trabajó como gacetillero y corrector en varios periódicos de la capital y frecuentó los tugurios y el arte de la novela, que siempre le fue esquivo. Publicó 3. Campos de Honor, 1936, que trata de desafíos y de duelos semiclandestinos en un Buenos Aires espectral. La Dama Francesa, 1949, un relato de prostitutas generosas, cantantes de tango y detectives. Y Los Ojos del Asesino, 1962, curiosa premonición del psico-killer cinematográfico de los 70 y 80. Murió en el asilo de ancianos de Villaluro, con una maleta repleta de viejos libros y manuscritos inéditos por toda posesión. Sus libros nunca se reeditaron. Sus inéditos probablemente fueron arrojados a la basura o al fuego por los celadores del asilo. La literatura nazi en América. Roberto Bolaño, 1996. Tomado del libro Bestiario Tropical de Alfredo Iriarte, del capítulo titulado Dios y Trujillo. Promediando la década de los 30, se agudizó en la frontera dominico-haitiana un problema de los que ahora llamamos de indocumentados. En efecto, como es bien sabido, en el reparto de la Española, los haitianos llevaron la peor parte, ya que en su territorio, que es menos de la mitad del dominicano y bastante más pobre, se hacina una población que duplica la de sus vecinos. Estos factores siempre han determinado
fuertes presiones de haitianos famélicos sobre la frontera. Y en 1937 el problema se agudizó, pero no en forma muy grave para Trujillo, que ideó una solución práctica y expedita. Desplazó un regimiento con la orden de capturar a todo inmigrante haitiano que fuera hallado al este de la frontera, sin distingos de sexo ni edad. A continuación, los inmigrantes ilícitos eran alineados frente a rústicas talanqueras que se habían levantado a orillas del río Massacre. ¡Qué curiosa coincidencia! Y descabezados a machete, ya que el jefe había ordenado que no se malgastaran municiones en esa gentuza. 30,000 cabezas de mozos, ancianos, mujeres de todas las edades y párvulos rodaron hacia las aguas del Massacre y de allí al mar. El genocidio, naturalmente, trascendió, pero Trujillo permaneció impertérrito. Decidió negociar una indemnización para los damnificados de los incidentes fronterizos. Y ni aun en ese momento se dio un ápice en su cinismo escalofriante. Decía a sus allegados: «Mientras yo negociaba, ellos seguían allá, cha, cha, cha». Menester es aclarar que el cha-cha-cha en labios de Trujillo no era ningún ritmo antillano, sino una imitación vocal del sonido de los machetes al caer sobre los pescuezos de los haitianos. A raíz de este horrendo episodio, el secretario de Estado norteamericano, Cordell Hull, dijo indignado al presidente Franklin D. Roosevelt: «Señor presidente, este hombre es un hijo de puta». A lo que el presidente replicó sin vacilar: «Sí, pero es nuestro hijo de puta». Fragmento de Momo de Michael Ende. Al igual que al señor Fusi, le ocurría a mucha gente de la gran ciudad, y cada día eran más los que se dedicaban a lo que ellos llamaban ahorrar tiempo. Y cuantos más eran, más los imitaban, e incluso aquellos que en realidad no querían hacerlo, no tenían más remedio que seguir el juego. Diariamente se explicaban por radio, televisión y en los periódicos las ventajas de nuevos inventos que ahorraban tiempo, que un día regalarían a los hombres la libertad para la vida de verdad. En las paredes se pegaban carteles en los que se veían todas las imágenes posibles de la felicidad. Debajo ponía, en letras luminosas: «Los ahorradores de tiempo viven mejor. Los ahorradores de tiempo son dueños del futuro. Cambia tu vida, ahorra tiempo». Pero la realidad era muy otra. Es cierto que los ahorradores de tiempo iban mejor vestidos que los que vivían cerca del viejo anfiteatro. Ganaban más dinero y podían gastar más, pero tenían caras desagradables, cansadas o amargadas, y ojos antipáticos. Ellos, claro está, desconocían la frase «Ve con Momo». No tenían a nadie que pudiera escucharles y les ayudara a volverse listos, amistosos o contentos. Pero incluso si hubieran tenido a alguien así, es más que dudoso que jamás hubieran ido a verle, a menos que se hubiera podido resolver la cuestión en 5 minutos. Si no, lo habrían considerado tiempo perdido. Según decían, tenían que aprovechar incluso los ratos libres, con lo que tenían que conseguir como fuera y a toda prisa diversión y relajación. Así que ya no podían celebrar fiestas de verdad, ni alegres ni serias. El soñar se consideraba, entre ellas, casi un crimen. Pero lo que más les costaba soportar era el silencio, porque en el silencio les sobrevenía el miedo, porque intuían lo que en realidad estaba ocurriendo con su vida. Por eso hacían ruido siempre que los amenazaba el silencio. Pero está claro que no se trataba de un ruido divertido, como el que reina allí donde juegan los niños, sino de uno airado y pesimista que de día en día hacía más ruidosa la ciudad.
tomado de los poemas del fauno enamorado, de Sebastián Dosso Moreno. Poema 1. Soliloquio del fauno en la cima de una montaña a medianoche. También yo, como el hombre, soy animal divino, que se debate y duda entre el cielo y la carne, entre el celo y la idea, entre el agua y la uva, y sacio mi destino con la sed de la hembra. Pero ¿acaso yo sea aún más bajo y altivo que los tristes mortales de sangre lenta y turbia? Porque en cada varona yo persigo un enigma, y con verbo de espuma clamo a Dios por instinto. Y camino descalzo por la nieve en la aurora, y el vapor de mis fauces me embravece, y me digo que no hay nadie que amarte pueda, no con tal furia. Y en la noche me acuesto en mi lecho de hojas, y pensando tu nombre, sorbo y muerdo, bravío, el esquivo y ardiente corazón de una ninfa. Y así termina un nuevo episodio de Lecturas Amenas, cuentos, relatos y crónicas. Recuerden que pueden dejar sus sugerencias para nuevas lecturas en la caja de comentarios. Su suscripción es muy importante para la continuidad de este canal. Nos vemos el próximo fin de semana. ¡Feliz vida!